Listo, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Guzmán de la Universidad de Cundinamarca, estudiante de la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes. En este caso, en este día, vengo a hablar un poco sobre la carga, componentes de la carga y demás. Entonces, pues iniciando, como la definición de carga, ¿qué se define por carga? Se define como la agresión psicológica o física que se le da a un cuerpo que está en reposo o en equilibrio, o bien llamado homeostasis, para, para lograr un desequilibrio funcional. En este caso, pues la carga tiene varios subtemas o varios subniveles. En este caso hay dos importantes, que es carga por intensidad y carga por efecto. En este caso, la carga por intensidad también se divide en tres, lo cual es mínima, moderada y excesiva. Lo que hay que tener en cuenta que estos procesos o estas tres divisiones son importantes a la hora de desarrollar una sesión de clase o una sesión de entrenamiento. En este caso, pues en nuestro caso de formadores, hay que tener en cuenta que la mínima, que la parte mínima no es buena, ya que no cumple con los objetivos establecidos, ni tampoco con la intensidad que es con la que se debería realizar el trabajo. La excesiva tampoco es muy acorde a esto, ya que determina un cansancio, una fatiga en los chicos o en los niños estudiantes, lo cual dañaría un poco la técnica, entonces no sería lo más viable. Por otro lado, la moderada es como la más establecida o la que más llevan a cabo, ya que uno, cumple con el objetivo, dos, la intensidad es establecida o es moderada para los chicos, por eso es pues, como la mediana, entonces es como la más acorde para llevar un proceso formativo, un proceso de entrenamiento. Esto es de la parte de intensidad. La parte de efecto, o sea, la carga de efecto también se divide en dos, que es externa e interna. La externa es todos los juegos, formas jugadas, actividades y demás situaciones que se le brindan al niño en las sesiones de trabajo, en las sesiones de clase, para que desarrollen o cumplan con los objetivos establecidos. En cuanto a la interna, son todas las reacciones fisiológicas que tiene el cuerpo debido a las cargas externas que se le han establecido. En este caso, pues teniendo en cuenta que los componentes de la carga pues varían dependiendo de los autores y dependiendo de los estilos, acá hay cuatro muy puntuales, los cuales establecen el volumen, la intensidad, la magnitud y el descanso. Entonces, iniciando en orden, el volumen es la cantidad total de ejercicios realizados en el entrenamiento, es decir, todo el proceso o todo el plan de entrenamiento que se va a llevar a cabo en la sesión de trabajo, el total. La intensidad es el esfuerzo con el que el niño, chico o joven va a realizar estos ejercicios. Es muy importante tener en cuenta que estas dos son muy importantes o están ligadas una con la otra, ya que determinan el equilibrio y la evolución de los ejercicios, de los entrenamientos. En este caso, un ejemplo claro puede ser de un chico, un joven que corra 10 kilómetros, será el mismo volumen, 10 kilómetros en ambas, o sea, realiza dos ejercicios, pero en uno realiza el kilómetro a 10 minutos y el otro, perdón, son 10 kilómetros, uno lo realiza a seis minutos el kilómetro y otro lo realiza a 5. ¿Qué quiere decir? Que el volumen es el mismo, o sea, el total de kilómetros va a ser el mismo, que van a ser 10, pero la intensidad va a ser diferente, debido a que uno va a realizar el kilómetro a 6 minutos, que es pues una intensidad baja, el otro lo va a realizar en una intensidad pues un poco más alta, ya que está reduciendo un minuto por cada kilómetro. En cuanto a la magnitud, pues se puede establecer que es el nivel de cansancio o logra establecer el nivel de cansancio que tiene el chico. Esto se puede establecer o se puede ubicar en tres puntos específicos que ya es a nivel filosófico, que lo han establecido en números romanos del 1 al 3. Hay autores que contemplan del 1 al 5, pero últimamente se ha trabajado del 1 al 3, donde el 1 son niveles bajos, no, sin alta intensidad, moderados, que es el nivel 2, y nivel 3, que son niveles altos de intensidad.
En cuanto al descanso, es muy importante tener en cuenta el descanso en estos procesos de entrenamiento y de sesiones de clase, ya que son los determinantes para que el chico tenga una evolución en cuanto a su proceso formativo. Entonces, dando un ejemplo en este tema, o dando un ejemplo a este concepto, es mantener un cuerpo en, en equilibrio o en homeostasis, que es lo más conocido, y aplicarle una carga pues, externa obviamente, que le genere un estrés, y así con ello se genera el estrés, se genera una cantidad de actividades o reacciones fisiológicas, y con ello se da una supercompensación, perdón, lo cual establece la ley de Seidel, que dice que cuando todo cuerpo que está en equilibrio, al ser aplicado una carga externa o una carga, produce una supercondensación teniendo en cuenta el descanso y la intensidad y volumen. Entonces, cuando está el equilibrio como tal del cuerpo, se le agrega la carga y al descansar o al recuperarse sobrepasa su nivel de equilibrio o nivel medio, por decirlo, se logra una supercondensación. Entonces, en este caso, es importante tener en cuenta cómo cuando el nivel de supercondensación, de compensación, perdón, o trabajo sobrepasa, es importante volver a aplicarle una carga igual o un poquito más alta dependiendo del esfuerzo o dependiendo de la intensidad que queramos trabajar. ¿Para qué? Para que esa supercompensación y resistencia, por decirlo, al trabajo no se pierda. ¿Por qué? Porque si dejamos mucho tiempo para volver a aplicar una carga, ya se pierde este proceso. Entonces, también es importante tener en cuenta que no se pueden aplicar cargas sin tener un sobrepaso de este equilibrio o un descanso apropiado. ¿Por qué? Porque si no permitimos que el chico, el muchacho, tenga el tiempo necesario para descansar, por decirlo, para recuperarse, el proceso no va a ser acorde porque vamos a generar una sobrecarga fisiológica en el niño, o bueno, en el chico. Entonces es importante mantener o tener claro cómo se va a manejar o cómo se va a tener en cuenta el proceso de cargas y el proceso de descanso. Por ese caso, un entrenamiento a la semana tampoco es muy válido. Por eso, pues la gran mayoría de escuelas o procesos de entrenamiento deportivo manejan 3 o 4 días por semana para mantener ese trabajo o esa sobrecarga o supercompensación pues más constante. Por ese lado, pues es un claro ejemplo de cómo se pueden establecer o cómo se pueden desarrollar estos procesos con ejemplos sencillos como tener una escuela de formación de atletismo, poner al chico a hacer 5 pasadas de 1 kilómetro con descansos de 2 minutos. Entonces, es decir, el chico hace una pasada de 1 kilómetro, se le da un descanso, perdón, de 2 minutos, a los 2 minutos vuelve a aplicarse esa carga de 1 kilómetro, se le dan otros 2 minutos, vuelve a aplicar y así sucesivamente. Es decir, se tiene constante este proceso de evolución y asimismo tiene sus buenos procesos de recuperación y descanso. Porque, dando otro ejemplo que pues no es acorde, ya que va a ser una sobrecarga, una fatiga muscular, una fatiga fisiológica, si se hacen las mismas 5 pasadas del mismo chico, pero solo se le dan 30 segundos de descanso a estas actividades, el chico a la cuarta, quinta ya va a estar agotado físicamente, ya no va a tener fosfágenos ni almacenamientos fisiológicos para poder realizar estos ejercicios. Entonces, retomando, es importante cómo el mal manejo, o sea, tener presente cómo el mal manejo de los tiempos, el volumen, la intensidad o los descansos pueden afectar de gran manera al niño, o bueno, a quien se esté entrenando. Pero, por el contrario, si se mantienen unos procesos adecuados o una igualdad en cuanto a los procesos de intensidad, volumen, descanso, va a estar obviamente muy acorde y va a ser una evolución constante del niño. Hay que tener en cuenta que estos procesos o estas 4 partes principales, por decirlo, de componentes de la carga son los más utilizados en nuestro proceso formativo.
Entonces, donde obviamente el volumen establece cómo es el total de actividades. Ya pueden ser forma jugada, juegos, actividades recreativas, pero que sea el total de actividades. Donde la intensidad establece el nivel de esfuerzo que los niños o participantes van a realizar en cada una de estas actividades. Hay que tener en cuenta obviamente la frecuencia cardíaca, la cual determina cómo se encuentra el chico en estas condiciones, y asimismo, dependiendo de la frecuencia cardíaca, se establece el nivel de cansancio, puede ser 1, 2 y 3, bajo, medio o alto, y también tener en cuenta, y es pues lo más importante, es los niveles de descanso, que muchos autores lo establecen de corto, medio y largo, donde el corto va de 1 segundo a 3 segundos dependiendo de la actividad, moderado de 3 segundos a 60 segundos, o sea 1 minuto, y largo de 1 minuto a 3 minutos. Entonces, en este caso también hay otros autores que plantean cómo los tres niveles pueden estar establecidos de 3 segundos a 6 segundos, de 6 segundos a 2 minutos y medio más o menos, que es un lapso adecuado dependiendo los niveles que se trabajen. Y por otro lado, establecen de 3 minutos en adelante, obviamente cuando la intensidad de los trabajos o de las ejecuciones, de las actividades como tal, son muy altas. En nuestro proceso como tal formativo y de docente, se establece o se ha logrado establecer o mirar que lo adecuado pues, en estas actividades, ya que no son de intensidad tan alta, se les puede dar 1 minuto por cada actividad. Entonces, por este lado, como docentes hay que tener en cuenta obviamente la parte de rendimiento y la parte de entrenamiento, pero lo más importante para nosotros es buscar una sobre una sobrecompensación en los procesos formativos, o sea, que el trabajo sí se vea evidenciado en las clases, en los entrenamientos, en los procesos de formación, y que a su vez también los niños tengan un óptimo descanso para que obviamente pues no le cojan como fobia o miedo o pues se desanimen en los procesos, sino que por el contrario quieran seguir volviendo, ya que ellos mismos se están dando cuenta del avance que han tenido. Entonces, por último, ya es importante recalcar y tener en cuenta estos conceptos que son pues muy cortos, o sea, muy simplificados, de cómo determinar los procesos o cómo desarrollar sus procesos de clase o sus procesos de sesión, teniendo en cuenta los componentes, que ya los mencioné, son volumen, intensidad, magnitud y descanso. Entonces espero que pues haya sido un poco clara la información y muchas gracias.